Continuamos con nuestro estudio de la escatología y la hermenéutica y hoy estaremos enfocándonos en el último de los principios de interpretación, y lo he dejado de último a propósito, y de hecho voy a dedicar todo este pequeño video a ese principio porque considero que es el principio más importante de todos. Y también porque es un principio que, aunque ha estado presente, en realidad no se le ha dado la importancia que requiere, porque hay otras cosas que han ocupado su lugar como principio y como criterio de interpretación. Y aquí en particular voy a referirme más que todo al premilenarismo y al premilenarismo dispensacional, que es en donde encontramos una situación en que se interpreta la profecía bíblica usando un criterio un poco distinto al criterio que hoy estoy comentando. Le llamamos a este criterio el criterio cristológico. Es decir, en qué sentido la persona de Jesús es el criterio para interpretar la profecía bíblica. Pero no solo para interpretar la profecía bíblica. Este criterio, este principio de interpretación bíblica, es también un principio de aplicación a cualquier otro tema y cualquier otro tema relacionado con el plan de Dios, relacionado con la ley, relacionado con la profecía, con la redención, con prácticamente todo, ¿no? Y para eso hay que regresar a Jesús mismo. Y como Jesús en los evangelios se presenta a sí mismo como ese criterio. Y ya lo encontramos allá en el Sermón del Monte, por ejemplo, cuando él comienza su explicación del sermón. Él dice que él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y luego hay que entender qué significa el cumplimiento de la ley en esa expresión de Jesús. Y más adelante viene, cuando él empieza a dar los ejemplos de la ley y usa la expresión oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahí ya está él poniéndose como criterio de interpretación de la ley, más allá de lo que los escribas y fariseos y rabinos habían hecho con la ley. Ya él mismo se coloca no solo como un criterio de interpretación, sino incluso por encima mismo de la ley. Ya ahí tenemos ya la expresión del criterio cristológico para entender. Pero cuando hablamos de profecía bíblica, estamos hablando de un asunto que ha causado más de un dolor de cabeza a las personas. En el mundo premilenial, especialmente dispensacional, se ha hecho de Israel como nación el criterio para entender el plan de Dios. De hecho, casi se llega a decir que el plan de Dios es israelita. Y que ese plan debe cumplirse literalmente. Ahí viene el concepto de la literalidad, porque así está en el Antiguo Testamento. Entonces debe cumplirse literalmente. Entonces hay que entender el plan de Dios desde los ojos de la nación de Israel. Y claro, los israelitas en tiempos de Jesús así lo entendían. Ellos así veían. Para ellos el plan de Dios era israelita. Es más, para ellos Dios era israelita. Y ya en tiempos de Jesús diría Dios es judío. Un texto, hay varios textos que pueden ilustrar eso, pero un texto que es particularmente importante es aquel que es ya conocido, el pasaje de Lucas 24, Jesús y los discípulos camino a Emaús, después de los acontecimientos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Estos discípulos van tristes de regreso a su casa, cabizbajos. Se vino abajo todo lo que ellos habían pensado, todo lo que ellos habían planeado. Jesús se les acerca y les pregunta qué están hablando. Bueno, se sorprenden porque ¿cómo es eso de que tú no sabes nada de lo que está pasando? Y Jesús se hace el ignorante,
Y les dice, cuéntenme, cuéntenme, y ellos le cuentan, ¿no? Y entre las cosas que ellos están diciendo, sobresale una en el versículo 21, que tiene que ver con nuestro tema aquí. Ellos pensaban que este Jesús era el Mesías, pero, dice el versículo 21, pero parece que no. Nosotros esperábamos, otras versiones traducen, abrigábamos la esperanza, de una forma un poco más poética de decirlo, que Él era el que había de redimir a Israel. Y parece que no, porque ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Parece que este Jesús no era el Mesías después de todo, porque no redimió a Israel. Y la redención de Israel, por supuesto, en términos judíos, era la liberación de la opresión romana y el poner a Israel de nuevo en el centro del mundo y cumplir las profecías que decían eso, ¿no? Que Israel era el centro del mundo y que volver a hacer a Israel grande otra vez, diríamos, como un eslogan contemporáneo. Y no pasó. Para estos judíos, el Mesías a eso venía. Y esa es la manera de medir si se cumple o no se cumple lo que pasa con Israel. Bueno, cuando los discípulos están con Jesús, después de haber pasado por él un tiempo, 40 días, escuchando del reino de Dios, allá como se narra en Hechos 1, ahí los discípulos, después de que Jesús les ha hablado, les ha dado un curso intensivo sobre el reino de Dios, la pregunta de los discípulos es, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? De nuevo, son los discípulos que tienen una visión israelita del mundo, visión israelita de Dios, visión israelita del plan de Dios. En ambos casos, la respuesta de Jesús es enigmática. En el primer caso, con los discípulos de Emaús, Jesús lo que le responde es que son necios, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego da una lección de cómo los profetas hablan de Él, apuntan hacia Él. Y Él es el criterio. Él dice ahí que todo es alrededor de el Mesías. Y allá la respuesta a los discípulos en Hechos 1 es que no les toca saber a ellos los tiempos y las sazones. Lo que les toca hacer es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y ser testigos de Él en todos lados. Así que el criterio no es Israel, el criterio es Jesús. A partir de Jesús es que entendemos el plan de Dios, no es a partir de Israel. No es Israel el reloj profético y cronológico de Dios. No hay tal cosa. Es Jesús, y a través de Jesús y por medio de Jesús es que entendemos a Dios, entendemos el plan de Dios, entendemos todo lo que tiene que ver con la redención de las personas, del universo, del reino. Y entendemos, Jesús es la clave. Y eso es lo que queremos subrayar.